Dios les bendiga, amados amigos, hermanos en Cristo que están al alcance de nuestra voz en este día. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante basado en los días en que estamos viviendo. Días de tumultos, días de pruebas y tantas cosas que vemos en las noticias de las catástrofes que se están llevando a cabo a través del mundo y a través de las naciones. Hoy quisiera hablar sobre un tema muy importante, el cual lleva como título Señales antes del fin. Señales antes del fin. Hace unos cuantas semanas atrás estuvimos viendo a través de las noticias sobre la predicción de, de un meteoro o meteorito que descendería desde el cielo y haría estragos sobre la tierra. Mucha gente se puso nerviosa, muchas personas comenzaron quizás a hacer preparaciones y, amados hermanos, estas cosas no deben sorprendernos a los que estamos en Cristo, a los cristianos, porque son sucesos que la Biblia ya ha predicho. Vienen peligros, vienen catástrofes sobre la tierra mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, más estaremos escuchando y visualizando estas cosas. Muchos profetas se han levantado diciendo que para Puerto Rico viene juicio. Lo sabemos, que vienen juicios sobre la tierra. Y quiero hablar hoy sobre el capítulo 24 de Mateo, el versículo 3, donde dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando aquí de Jesús, el Hijo de Dios, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Note que ellos inquieren del Señor y le dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Si miramos el versículo 1 en este mismo capítulo de San Mateo, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Escuchemos algo aquí. La pregunta que le hicieron los discípulos estaba relacionada con el templo. El templo de Herodes. Y si vamos a Mateos 11:15, vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 15, y allí la Biblia nos dice: el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y eso es algo bien importante. Aquí, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Bueno,
La palabra de Dios. En el capítulo 11 también de Marcos, capítulo 11 de San Marcos, gloria a Dios. Allí la palabra dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Amados, esto es algo bien serio. Se trataba del templo de Herodes, pero era el templo donde se llevaban a cabo los servicios, donde los rabinos se reunían, donde entraba la gente buscando quizás sanidad, buscando quizás congregarse, y los cambistas comenzaron a hacer cosas indebidas en el templo. Aquí los discípulos inquieren y dicen, ¿veis? El Señor les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la destrucción que se llevaría a cabo en el futuro en el templo de Jerusalén. Y vienen luego y le dicen los discípulos, bueno, dinos, ¿cuándo se llevarán a cabo todas estas cosas que tú nos acabas de decir? El versículo 4, Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es una advertencia que Jesús le hizo a los discípulos, pero también es una advertencia que el Señor nos hace hoy a la iglesia. Mirad que nadie os engañe. Qué palabra tan importante es esa. Y hoy escuchamos de muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que se han levantado por todos los lugares, profetizando, diciendo que Dios les dijo. Amados hermanos, dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos anticristos, muchos falsos profetas que dicen que vienen en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Una advertencia, mire, Primera de Corintios 6:9, Primera de Corintios el capítulo 6 y versículo 9. Allí la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esos falsos profetas que se han levantado, que dicen que Dios les dijo, que dice que Dios les llamó, que les dio el mensaje. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. De los falsos Dios se encargará. Vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La Biblia dice
si fuese posible, aún a los escogidos. Y oiréis de guerras. Se oye de guerra hoy. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Así está la gente hoy en día, turbados. Los falsos profetas que se han levantado trayendo juicio, trayendo calamidades, pronunciando tantas cosas. Hermanos, sabemos que estas cosas han de acontecer. Estamos en los principios de dolores. La escritura, la palabra de Dios ya casi se ha cumplido completa. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Es necesario que acontezcan las cosas que están aconteciendo. Los terremotos, las plagas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Condiciones, amados hermanos, reinantes que estamos viendo en estos últimos tiempos en que está viviendo la iglesia. Tiempos peligrosos, tiempos que ningún hombre puede cambiar. Vemos la economía como está, la economía mundial está en desbalance. ¿Podrá algún hombre arreglar estas cosas? Jamás. El único que va a arreglar la condición de este mundo, la condición a través de todo lo que estamos viendo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia, y todo esto será principio de dolores. Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Este ha sido el hermano Francisco Benítez, que una vez más Dios me permite compartir su palabra.